Hoy quiero compartirles una palabra que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Se llama oxígeno espiritual. Oxígeno espiritual. Algunos dirán, bueno, ¿y eso de qué se trata o qué? Bueno, oímos de lo que está pasando con el coronavirus, que uno de los síntomas que sucede con los que son infectados es la falta de oxígeno. Se asfixian. Muchos de ellos mueren lamentablemente por eso. Pero también oímos también de otro evento que pasó en Estados Unidos, de una persona que murió debido a que un policía lo asfixió, y empezó a salir la gente a la calle, hubo manifestaciones por todos lados y un clamor, y todos decían no puedo respirar, y usaron eso como un lema: me estoy asfixiando. Pero realmente a la hora de estar escuchando estas cosas, el Espíritu Santo me impresionó con algo muy importante, que fue el descubrir de que hay una verdadera necesidad del aire del Espíritu, del soplo del Espíritu en la tierra. Necesitamos que venga el viento recio del Espíritu Santo y que sople y llene, especialmente empezando por su iglesia, que la iglesia está a penitas, casi morada, de que no puede respirar, que está muy ensimismada, muy encerrada en los cuatro muros, y no está saliendo a las calles. Bueno, no estoy diciendo que salgan ahorita, no es el tiempo, pero no está participando de alguna forma activa para oxigenar el ambiente espiritual. Y una forma de salir, sin salir de tu casa, porque esto es importante, no salir todavía, quédate en casa, esa es una recomendación, y lo sé por experiencia, quédate en casa, pero tú puedes salir de la casa a través de tu oración. El Salmo 1 nos ve a nosotros como árboles. La Escritura nos describe ahí de que nos ve a nosotros como esos árboles que están pegados junto a los ríos, y nos habla de la bienaventuranza, de estar pegado a esos ríos. Dice aquí la palabra: sí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será ese que medita en la palabra, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esto es una realidad. Dios nos ve a nosotros como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Yo creo que una congregación sana es la que se sumerge en la palabra, que medita en la palabra, que está continuamente leyendo la palabra, que se enseña la palabra en la congregación. A veces hay otros grupos o otros lugares donde se enseñan libros que de alguien que dijo de algo, del otro que dijo, y nunca llegan a una conclusión. Hablan de asertividad y hablan de muchos métodos nuevos para poder ser esto y lo otro, pero no llegan al meollo del asunto, que es el nutriente más importante, que es la palabra de Dios. Y aquí dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y miran los beneficios. Pero dice, da su fruto a su tiempo. Número 1, da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Estas tres cosas son vitales. Ahora, déjame hablar algo de los frutos visibles. Los frutos visibles de un árbol, pues claro, tú ves un árbol de manzana y ves los frutos del árbol. Perfecto, qué bueno, se nota la manzana ahí está la evidencia, gloria a Dios por el fruto de la manzana. Si es un árbol de naranja, pues ahí está la naranja y lo ves, ¿sí? Me da mucho gusto eso. Hay unos que se llaman naranjos pero no dan nada, o se llaman manzanos y no dan nada. Y ese tipo de casos, pues es un árbol que pues dice que es pero no es. Y a veces hay cristianos que dicen que son pero no son, porque no se ven fruto en su vida, no se ve el fruto del Espíritu operando en sus vidas, y nadie se acerca a esos árboles porque no hay fruto. Entonces tenemos que ser un pueblo que da fruto, y en esto es glorificado mi Padre, dice ahí en Juan 17, en que llevéis mucho fruto. Esta es la promesa, que tenemos que llevar mucho fruto. Pero déjame decirte algo. Aquí dice que da su fruto a su tiempo. Perfecto, hay unas estaciones, ¿sí? Pero después dice, su hoja no cae. Y quiere decir que no importa cuál es la estación del año. Puede ser primavera y no cae. Verano, por más calor y sequía, no cae la hoja. Puede ser otoño, cuando ya vienen las espadas del invierno próximas a cortar todas las hojas y los árboles quedan desnudos y tiran sus hojas.
estos árboles, sin importar la adversidad, no caen. Y luego viene el invierno, vienen las nieves, está cayendo, pero las hojas no caen, no caen, son siempre verdes, esas hojas no caen. Ahora, déjame decirte el secreto de las hojas. ¿Sabías tú que los árboles generan oxígeno? Ese es un fruto que produce el árbol. El árbol que está conectado a la palabra genera no solo frutos visibles, sino fruto invisible. Hay un fruto invisible indispensable, y ese fruto es el oxígeno que generan estos árboles. Es un oxígeno necesario. Yo me puse a investigar. Necesitamos 22 árboles por persona para poder respirar. O sea, hay 22 árboles que están generando oxígeno para mi beneficio. Y también tienes tú 22 árboles que están generando para tu beneficio oxígeno. Y gracias a esa oxigenación no nos asfixiamos. Estamos respirando. Y esa es la gracia de Dios para nosotros. Ahora, también quiero decirte algo bien importante, de que este oxígeno es invisible. Y eso es también muy importante. No porque sea visible es importante, y si no es visible no es importante. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Muchos han despreciado la oración en la iglesia. Le han dado poca importancia, la disciplina de la oración en tu vida personal. No le hemos dado importancia porque nos vamos con los frutos visibles, no vamos por lo invisible. ¿Sí? Podemos decir te amo, podemos decir tengo paciencia, podemos decir voy a tener dominio propio y mostrarlo, etcétera. Cosas visibles está bien, ahí está el fruto del Espíritu operando. Gloria a Dios, qué bueno, me da mucho gusto. Puedes echar fuera un demonio, sanar a un enfermo, ¿sí? Puedes dar una palabra de ciencia, una palabra profética, ahí están los dones aflorando. Gloria a Dios, todo eso es visible, todo eso es muy bueno y muy valioso y muy importante. Lo tenemos que hacer, es obligatorio. Pero tenemos que generar eso invisible. Y eso invisible es la oración. El tiempo de intercesión donde tú estás en la presencia de Dios orando y generando ese oxígeno espiritual. Orando por tu familia, orando por tus vecinos, orando por aquellos que ni conoces, orando por los enfermos. Hoy en la mañana tuvimos una reunión de oración donde les invité a meternos en los hospitales en oración. Y empezamos a nombrar los hospitales donde los niños con cáncer terminal. Vamos a entrar en ese hospital ahora mismo en oración. Y empezamos a movernos en el Espíritu, orando a favor de esos niños que tenían cáncer terminal. Ahora vamos a entrar a favor de los médicos que están exponiéndose al coronavirus y muchos se están infectando. Y entramos ahí, entramos a sus hogares en oración, orando en oración. Esta es la forma en que estamos tratando de oxigenar nuestro ambiente. En la medida que la oración vaya en aumento, la oxigenación trae en sí un reavivamiento. La gente se vuelve a la vida. Uno que está ahí a punto de morir debido a que le faltaba el oxígeno, cuando le llega el oxígeno, la persona empieza a respirar. Y eso es lo que le está pasando a la humanidad. Está media muerta, como dice la historia ahí en Lucas, donde nos habla del buen samaritano. Dejaron tirado a un hombre en el camino medio muerto. Así dice, medio muerto. Cuando dice medio muerto, está entre la eternidad del cielo y la eternidad del infierno. Está medio muerto, está caminando biológicamente, pero espiritualmente está muerto. Y si se muere sin Cristo, se muere completamente. Pero si tiene a Cristo a tiempo, aunque muera, vivirá. Entonces, ¿cómo lograr llegar a esa gente? ¿Cómo poderles llevar el mensaje para que se salven? Nos toca a nosotros anunciarles el Evangelio. Pero también a veces no podemos. Tal vez usamos algo creativo de internet o un chat o un WhatsApp y estamos así. Y yo te reto que lo hagas. A mí me pasó eso una vez. Una señora que tenía cáncer, me acuerdo muy bien, una cristiana que participaba mucho en la obra, de repente se tuvo que recluir, ya no podía salir. El doctor le dijo, mire, quédese en su casita, usted ya está delicada, usted ya está mayor de edad, no se mueva. Entonces estaba frustrada y yo fui a verla y me dijo, no sé qué hacer, estoy triste porque yo servía mucho al Señor y no sé qué hacer ahora. Y en ese tiempo usábamos la sección amarilla, esos librotes amarillos ahí donde están todos los teléfonos.
Y le dije, oiga, ¿tiene una sección amarilla? Dijo, sí, sí la tengo. Y bueno, pues está bien. Le dije, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir la sección amarilla y usted empiece por la A. Y empieza a llamarle así a todos que tienen la A. Cuando termine va con la B. Y así será todo el abecedario. Son miles de personas. Se va a ir por el 1 y el 2 y 3. Usted va a marcar el teléfono y se va a presentar. Y usted va a decir, mire, yo soy Margarita. Usted no me conoce. Me estoy muriendo. Tengo cáncer. Estoy en mi casa. Pero antes yo quiero compartirles algo, si usted me permite. Me permite un minuto para hablarle de algo que creo que va a valer la pena para usted. Y así se fue la mujer. Letra por letra, uno por uno, despacito. Les fue poniendo palomita. Claro, no terminó el libro porque ya el Señor después se la llevó. Pero ella encontró una forma creativa de poder evangelizar a la gente y orar por ellos por teléfono. Ella oxigenaba a la gente que si aceptaba la llamada, los oxigenaba con ese soplo del Espíritu Santo. Cuando Cristo resucitó, dice aquí en el libro de Juan, en el capítulo 20, versículo 19, dice aquí que se les apareció a ellos, y cuando se les apareció estando ellos encerrados, fíjense nada más, versículo 19, capítulo 20, versículo 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Los discípulos estaban encerrados por miedo, había una pandemia. Claro, no era el coronavirus, era el fariseo virus. O sea, los fariseos los querían matar, los querían perseguir y tenían miedo que les fueran a hacer a ellos lo que le hicieron a su maestro, a Jesús. Y entonces, después de que Jesús murió en la cruz y fue sepultado, al tercer día resucita y se les aparece a ellos ahí, en la noche del primer día. Ahí se va apareciendo con ellos. Las puertas cerradas, Jesús atraviesa las puertas cerradas, sobrenaturalmente. Y para cuando Él llega, se les aparece, se materializa, no es un fantasma, no es un espíritu, y les dice, paz a vosotros. Y cuando les dice eso, ellos empiezan a respirar. La fe de ellos se empieza a levantar, se asombran. Y empieza, dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Sí? ¿Qué dice ahí la Escritura en Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a oxigenar a este mundo que se estaba asfixiando. A eso vino Jesús. De tal manera, es decir, no hay otra manera. Esta manera que la hizo Dios, nadie la podría imitar más que Dios mismo. De tal manera amó Dios. Ese de amar Dios, Dios es amor. ¿Qué más amor puede demostrar que da y entrega a su Hijo unigénito a un mundo ingrato, cruel, a sabiendas, como dice Isaías 53, que iba a ser crucificado? De tal manera amó Dios al mundo. No nomás amó a los suyos, sino al mundo. De ahí salimos tú y yo. Nos amó. Y luego dice que dio a su Hijo unigénito. Era lo único que tenía, lo mejor, no hay otra cosa. Unigénito. Para que todo aquel, así cuando dice todo aquel, es todo mundo, está invitado. No hay nadie que no esté invitado. Todos estamos invitados. La cosa es que tú decidas oxigenarte. Que tú decidas acercarte a ese árbol de la vida que está generando oxígeno espiritual y que te está dando vida. Para que todo aquel que en Él crea, que se conecte con Él, que se identifique con Él, que lo deje entrar. Aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Esto es lo que está diciendo. Déjame entrar, ese es el oxígeno espiritual. Déjame oxigenarte, te estás asfixiando. Yo puedo traerte vida adentro de ti, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no se asfixie, no muera ahogado. Es lo que quiere decir.
no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. A eso vino Jesucristo, a darnos vida eterna. No nomás a darnos un trabajo, no nomás a llevarse el coronavirus, no nomás a sanarme de esta y de la otra cosa, no nomás a conseguirme una novia y un novio y casarme bien y vivir feliz y tener hijos. No, vino a darme vida eterna. Todo lo demás se va a quedar. Lo eterno, es Cristo, es lo que Él quiere, llevarnos con Él a la eternidad. De ahí que todo este asunto que está pasando en el mundo realmente no es el meollo de la preocupación de la iglesia. Sí, oramos por el bienestar y la salud de la gente, pero oramos por la eternidad de la gente. El oxígeno espiritual tiene que ser generado a través de la iglesia, nosotros. Y luego dice aquí en el capítulo 20 de Juan, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Sopló el aliento de vida. Ellos ya habían visto el Evangelio. Hay dos grupos: los que vieron el Evangelio en vivo y a todo color, vieron a Jesús muerto, vieron a Jesús resucitado. Esos que vieron y creyeron, esos ya oyeron el Evangelio, lo vieron y se convirtieron y se salvaron. Por eso recibieron el Espíritu, el soplo del Espíritu. Pero hay otro grupo, los que nunca hemos visto. Yo nunca he visto a Cristo, no hay fotografías de Él. Vino en un tiempo donde no hay cámaras, no hay WhatsApp, no hay internet, no hay Facebook. No hubo eso en aquel entonces. Todo hemos creído por la palabra del mensaje del Evangelio que han venido a compartirnos la palabra. Entonces nosotros hemos creído sin ver. Y Jesús le dijo a le dijo ahí a Tomás, le dijo esto, le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que nunca han visto y han creído. Así es que nosotros tenemos un poquito más de ventaja. Sí, los discípulos vieron y creyeron. Bueno, está bien, pero bienaventurados, dichosos más los que nunca han visto y creyeron y hemos creído. Este es el otro grupo. Somos ese grupo, los que hemos creído en un evangelio invisible pero poderoso. Hemos creído en un Jesucristo que murió y en un Jesucristo que resucitó. Nunca lo hemos visto, no hemos tocado sus dedos, sus llagas, sus heridas. No tenemos evidencia. Muchos quieren tener que el manto de Turín y que estas cosas para tener la evidencia, pero no necesitamos esa evidencia. La evidencia está bien clara, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces cuando tú crees en el Evangelio de esa manera, también recibes el Espíritu Santo. 1 Corintios 12 dice: nadie puede decir Jesucristo es mi Señor a menos de que sea por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sopla adentro de los que creemos en el Evangelio. Una vez que creemos en el Evangelio, ya estamos listos para empezar a generar oxígeno espiritual. Ahí es donde Jesús a cada rato oraba. Se iba en las madrugadas a orar, a generar oxígeno espiritual, a conectarse con el Padre, para que cuando Él saliera y la gente que se acercaba asfixiada, las tocaba y la gente se sanaba. Los demonios se iban, los espíritus de asfixia se iban. Los que querían ahogar a la gente en pleitos, en odio, en rencor, en lujuria, en pecado, se iban, porque el oxígeno espiritual estaba en ese árbol de la vida que es Cristo. Esto es lo que nosotros estamos hablando. Así es que este fruto invisible debe de estar en tu vida. Es algo que no se ve. Sí, tenemos que movernos en los dones del Espíritu. Claro, y eso es importantísimo. Sí, tenemos que tener el fruto del Espíritu, definitivamente. Pero hay algo invisible que también genera el árbol y no se menciona a simple vista en ese Salmo 1. No se ve a simple vista, pero esa hoja que no cae está generando oxígeno. 22 árboles por persona para que podamos respirar. Así está la cosa. Así es que la iglesia, dice ahí cuando estaba Pedro detenido en Hechos 12, oraba sin cesar. Estaban generando un oxígeno espiritual. Estaban cambiando la atmósfera espiritual. ¿Sabes cómo va a cambiar México? ¿Sabes cómo se va a detener la pandemia? ¿Sabes cómo va a cambiar el gobierno? ¿Cómo van a entender? ¿Sabes quién tiene la respuesta? No lo tiene un partido. No nos equivoquemos. No lo tiene un hombre. No lo tiene una filosofía política, una doctrina. No, el que tiene la respuesta es la iglesia. Somos nosotros. Tenemos la respuesta.
Tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Cristo, tenemos el dador de la vida, tenemos el que nos ha dado a nosotros vida eterna. Lo tenemos y está operando en nosotros, y la solución la tenemos nosotros, la iglesia. Y lo digo con humildad, no con arrogancia. Lo digo con convicción, pero a la vez con mucha cautela, que es una tremenda responsabilidad. Dios nos ha confiado algo tremendo, porque la iglesia sigue adelante. Han caído imperios a lo largo de 2000 años, pero la iglesia sigue adelante, y ahora más que nunca está creciendo por todos lados. Acabo de tener una comunicación en África con una misionera que tenemos allá en Camerún, con un pastor que está allá también, y tienen grupos que están entrando en los países musulmanes y están ahí llevando la palabra. Y yo me quedo impresionado de cómo está cundiendo el evangelio. Y luego acabo de tener una conexión allá con los de Japón, y lo mismo, aunque son grupos pequeños, pero están empezando a oxigenar. Ahorita hay 2, 3 árboles, 5 árboles, 10 árboles, 20 árboles, y poco a poquito los bosques de justicia se están empezando a proliferar en todas las naciones. Acabo de hablar con los de Camboya, tenemos ahí unos misioneros de Camboya también. Los Leiva están trabajando y están oxigenando ese medio, y vemos otros misioneros que han salido de ahí, de Amistad de Puebla, sirviendo en otros campos, y entre todos estamos colaborando y estamos levantando bosques de justicia. Dios nos ve como árboles de justicia. Árboles de justicia. Te está viendo a ti como un árbol que va a generar oxígeno espiritual, que va a estar alabando a Dios. Esa alabanza genera oxígeno espiritual. Esa adoración genera oxígeno espiritual. Cuando están 2 o 3 reunidos orando en el nombre de Jesús, se está generando oxígeno espiritual. Estamos cambiando la atmósfera espiritual. Algo está pasando en el medio espiritual de este mundo, y es una iglesia que está orando, una iglesia que sabe orar. Y esa oración es la que está cambiando. Dice que en mi nombre echarás fuera demonios. Y ahí estamos oyendo eso. Estamos viendo lo que está pasando, cómo la misma iglesia podemos cambiar el curso de la historia. No se lo podemos dejar al ahí se va. Mucha gente ya se apocó, mucho de la iglesia ya se cruzó de brazos, se conformó como que pues así es, y pues vamos a esperar, y ahí están todos encerrados, apocados, y nadie está entrándole al quite en una oración. Tenemos que hacer programas de oración en el día, dividirnos por grupos y entrarle diariamente hasta que cambie todo este asunto, y el que tiene la solución es la iglesia. Nosotros tenemos el depósito del Espíritu Santo, y podemos, por medio del Espíritu Santo, que haya ese soplo, ese oxígeno espiritual. Cuando tú entras en eso, tú empiezas a descubrir cosas. Mira, te voy a poner un ejemplo. En Hechos capítulo 2, cuando llegó el Espíritu Santo, estaban todos reunidos unánimes. Estaban todos unánimes. Ahí dice la Escritura que estaban unánimes orando. Conste que aquí, en Juan capítulo 20, Jesús sopló el Espíritu Santo en ellos, pero no estaban orando en lenguas. Sopló el Espíritu Santo, ya podían empezar a orar, ya empezaron a mover y a generar esa atmósfera espiritual, pero no era suficiente. Viene Jesús y les dice: no se muevan, porque van a recibir la promesa del Padre, el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo y dice que los encontró a todos unánimes. Estaban ahí unánimes juntos y estaban orando, estaban buscando a Dios, ¿sí? Para el capítulo 2, del 1 al 4, entra el viento recio, como un viento recio, dice la Escritura, y todos son llenos del Espíritu, lenguas de fuego en sus cabezas. ¿Y qué es lo primero que están haciendo? Comenzaron a alabar a Dios según el Espíritu les dijera, en una nueva lengua. Esa oración, ese lenguaje que estaban hablando, era oxígeno para las naciones. Estaban oxigenando a las naciones. Y por medio de esa alabanza que estaban levantando, estaban esos árboles de justicia alabando, oxigenando, y casualmente estaban viniendo a visitar a Jerusalén, porque ese era el día de la Pascua. Había pasado 50 días de la Pascua, ahora Pentecostés. Estaban todavía ahí, muchos habían hecho unos viajes largos, gastado mucho dinero para celebrar esas fiestas importantísimas para el pueblo de Israel. Y ahí, ese día de Pentecostés, está Dios diciendo: ahora, estos árboles de justicia quiero que oxigenen este lugar. Empiecen a oxigenar a Jerusalén primero. Y empezaron a oxigenar, a orar, a alabar, declarando las maravillas de Dios. Esa es una forma de oxigenar. Declara las maravillas de Dios.
Empieza a decir las hazañas que él ha hecho, cómo sanó enfermos, cómo echó fuera demonios, cómo abrió el mar rojo, cómo trajo maná del cielo, cómo derribó las murallas de Jericó, cómo trastornó el campamento madianita por medio de Gedeón. Todo eso, decláralo. Esas son las maravillas que Dios ha hecho y luego tradúcelas a tu propia vida. Cómo te rescató del pecado, cómo te trasladó de las tinieblas, cómo regresó tu hijo cuando estaba perdido, cómo te proveyó alimento, cómo te dio ese nuevo trabajo, cómo te sanó de esa enfermedad. Y empiezas a hablar y el oxígeno de la alabanza y la adoración está subiendo a Dios como un aroma grato. Y esos árboles de justicia, esos 120 árboles que estaban reunidos en Pentecostés, de repente, ¿sabes lo que pasó? 3,000 personas se oxigenaron. 3,000 personas se acercaron y le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Le dijeron a Pedro, ahí, entonces aquí, al oír estas palabras, después de que Pedro está hablando y después de que toda la iglesia está orando y hay una oxigenación tremenda, está llenándose el ambiente espiritual, están los medios muertos volviendo a la vida, están empezando a abrir los ojos. Aquellos, imagínate una persona que se está ahogando y la acabas de sacar del fondo de la alberca. Eso me pasó a mí de niño. Mi papá me sacó del fondo de la alberca cuando tenía 2 años. Estaba yo ahí en el fondo de la alberca, mi papá se tiró. Y cuando me sacó del fondo de la alberca, porque ellos se habían ido a una carne asada y me dejaron, y yo, sin avisar ni nada, era una criatura, caí adentro de la alberca y él, después preguntaron por mí y me encontraron abajo. Y él fue y me sacó. Y me empezó a dar respiración y volví a la vida. Y gracias a eso estoy aquí con ustedes. Porque volví a la vida, porque alguien me rescató y me oxigenó y fue mi padre. Así que yo quiero decirte algo muy importante. Estos 120 árboles de justicia que estaban en el aposento alto, alabando a Dios, estaban cambiando la atmósfera espiritual de aquellos que se estaban ahogando allá afuera. Y cuando entró ese oxígeno espiritual, cuando bajó esa gloria del Espíritu, empezaron a abrir sus ojos. Dice aquí, versículo 36, sepa pues, del capítulo 2 de Hechos, sepa pues ciertísima toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Volvieron en sí, como el hijo pródigo, se oxigenaron, despertaron del letargo, despertaron de su asfixia y dijeron la pregunta más importante, ¿qué haremos? Y ahí el apóstol Pedro les predicó el evangelio a que lo recibieran y 3,000 se bautizaron. 3,000 volvieron a la vida ahí, porque oxigenaron el medio. Ustedes ahí en su congregación, donde están, donde Dios les ha llamado, ustedes ahí en sus reuniones de hogar, ustedes ahí en la ciudad en donde Dios los ha colocado. No sé dónde estés ahorita, porque este programa es para ahorita, pero esto se va a traducir, va a subirse a YouTube y luego va a caer en manos de otros y va a entrar y va a correr y tal vez hasta pasen años, Dios quiera, y en algún momento alguien lo oiga y diga, oye, estoy descubriendo que yo soy un árbol de justicia, porque Cristo me lavó con su sangre y me ha dado la vida. Y al decir eso, empiezas tú a entender tu responsabilidad. Y a la hora de empezar a alabar a Dios y a orar, y luego juntarte con tu esposa, tu esposo, tus hijos, a juntarte en tu iglesia, ahí por Zoom, o ahí ya cuando se permita reunirnos ya en vivo, ahí juntos, o bien cuando te toque a ti, nada más orar y fluir ahí. El Espíritu Santo te va a empezar a mostrar, tus oraciones han sido contestadas. Tus oraciones han sido contestadas. Es lo que dice ahí. Se lo dijo a Daniel. Desde el primer día, tus oraciones fueron oídas. Y para esto he bajado. ¿Sabes lo que pasó con las oraciones de Daniel? Naciones enteras se convirtieron. Reyes se convirtieron. Nabucodonosor, Darío, Jerjes, Ciro, todos estos sintieron el toque, algo pasó, la atmósfera estaba cambiando, porque había esta gente, había trasplantado esos árboles de Jerusalén y los había llevado a los países del norte para que oxigenaran aquellos imperios, para que esos hombres recibieran. Y ahí estamos viendo la mano de Dios. Así que yo te animo a que lo hagas.
El Espíritu Santo en Romanos 8, versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. De igual manera. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No sabemos. ¿Cómo funciona esto? No lo sé. ¿Por qué le llamas oxígeno espiritual? Tampoco lo sé, pero solo sé que funciona. ¿Y si funciona? Claro que sí funciona. Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. Tú puedes sentirte débil, somos bien poquitos, hay un chorro de paganos allá afuera y perdidos, y parece imposible la tarea. Pues así nos sentíamos en Japón, difícil para convertirnos, difícil para alcanzarlos, y no importaba. Dios había puesto en nuestro corazón un fuego por ir y un fuego por orar y estar ahí duro y dale, hasta que esa nubecita se empezó a aparecer. Y ahora sí podemos decir, corramos, porque se avecina una gran tempestad. No, sí. Ahí Elías oró y metió la cabeza entre las rodillas. Quiere decir que se arrodillaba y ponía su cabeza en el suelo y empezaba a orar, a oxigenar, a cambiar la atmósfera espiritual. Hasta milagros suceden por este oxígeno espiritual. No solamente conversiones, milagros sobrenaturales suceden. Dios puede cambiar toda la historia por la oración de su pueblo. ¿Sí? ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, mas el Espíritu mismo nos ayuda. Ahí es una función del Espíritu, ayudarte en tu debilidad, ¿sí? Intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo adentro de nosotros, generando el oxígeno espiritual. Eso es lo que está haciendo. Entonces yo quiero terminar esta reunión con una palabra de oración, una invitación a que recibas a Cristo. Si tú no eres árbol de justicia, necesitas la justicia de Dios, y la justicia de Dios es Cristo. Deja que Cristo entre a ese árbol seco en donde tú estás sin raíces y no tienes fruto y no tienes follaje y no tienes nada, pero viene Cristo y lo empapa con su sangre, y ese madero se convirtió en el árbol de vida. Esa cruz se convirtió en nuestra salvación. Es Cristo empapándola. Ese palo seco eres tú y soy yo, pero Cristo le dio la savia y la cambió, y ya no fue un árbol seco, sino ahora era un árbol de justicia. Justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahora ese árbol empezó a soltar oxígeno, el aire que la humanidad necesita para respirar, para salvarse. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos y dile esta oración. Dile: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo abro mi corazón y te pido que vengas a mi vida y me llenes con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Ven, Espíritu Santo, y lléname de tu soplo de vida, y que ahora, Señor, mi vida sea un árbol de justicia, un árbol plantado junto a ríos de agua viva, que dé fruto a tiempo, que mi hoja nunca caiga, que genere ese oxígeno espiritual de oración, de intercesión, que da vida a todo lo que me rodea. Oh Dios, en el nombre de Jesús, y concédeme que lo que emprenda prospere, Señor, para la gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les amamos, les bendecimos y estaremos en contacto. Hasta luego.